De Guatemala a Guatepeor es un dicho que describe un cambio de situación, de una situación a otra un poquito peor. Y ese dicho lo podemos aplicar al cambio de situación que experimentó Jacob, nuestro personaje, en el capítulo 31 de Génesis al capítulo 32. En el capítulo 31 no le fue muy bien en el conflicto con Labán. Y luego al capítulo 32 él tiene que enfrentar el conflicto que tenía pendiente por 20 años con su hermano Esaú. Y el hermano había jurado que lo iba a matar. Entonces tiene que enfrentar esa situación. Por eso digo de Guatemala a Guatepeor. Cuando Jacob terminó de arreglar su conflicto con su suegro, el capítulo 32 dice que siguió su camino y le salieron al encuentro ángeles de Dios. Y entonces Jacob, cuando los vio, dijo: campamento de Dios es este, y llamó el nombre de aquel lugar Mahanaim. Y entonces ahí Jacob está recibiendo como una confirmación de Dios que él lo estaba protegiendo. Sin embargo, Jacob tenía dos preocupaciones. Por un lado, él recuerda que su hermano ha jurado matarlo, porque 20 años atrás él engañó a su papá y usurpó la posición de Esaú, y fue un engaño tan vil, tan traicionero, tan rastrero, que Esaú se enardeció en ira y dijo: yo lo voy a matar. Entonces tenía pendiente ese punto. Y el otro punto es que Esaú estuviera pensando que Jacob venía a reclamar la primogenitura, porque ellos la habían negociado por un plato de lentejas, ¿no? Y aunque a nosotros nos parece eso como liviano el negocio, cuando usted mira los términos, eso fue en serio. Entonces Esaú podía estar pensando: ya viene mi hermano, y yo he recibido de mi padre que ya murió la herencia, y él me la viene a pedir, me la viene a reclamar. Eso es lo que estaba en la mente de Jacob. Por eso en el capítulo 32, el verso 3 y 5 dice así: y envió Jacob mensajeros delante de sí a Esaú su hermano, a la tierra de Seir, campo de Edom, y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú. Y les mandó diciendo: así diréis a mi señor Esaú, porque repetí aquí, no sé por qué. Así dice tu siervo Jacob. Mire qué interesante. Díganle a Esaú que así dice tu siervo Jacob. Esa palabra siervo está aclarando una cosa. Le está diciendo a su hermano Esaú: yo no soy tu enemigo, ¿ya? Yo no vengo a pelear. Soy tu siervo. Entonces así dice, dile a mi señor, así dice tu siervo Jacob. ¿Qué dice? Con Labán he morado y me he detenido hasta ahora. Son 20 años, ¿no? Y tengo vacas, asnos, ovejas y siervos y siervas. ¿Qué le está diciendo? Mire, yo no necesito nada. No vengo a reclamar nada. Tengo vacas, ovejas, siervos y siervas y camellos. Tiene de todo. Se había enriquecido. Entonces no necesito. Cálmate. Que no panda el cúnico, como dice el Chapulín Colorado. Y dice que envío a decirlo a mi Señor para hallar gracia en tus ojos. Yo vengo en busca de gracia. Eso es lo que le está aclarando. Y entonces los siervos fueron y le dieron esa razón a Esaú. Y vienen y le dicen a Jacob: ya dimos la razón, pero él viene con 400 hombres. ¿Para qué? 400 hombres para salir a recibir a su hermano.
¿Por qué venía Esaú con 400 hombres? Porque tal vez él pensaba que el otro venía en son de guerra, de pelea. Y entonces, ¿qué pasó con Jacob? Se asustó y tuvo angustia, se angustió, se asustó y se angustió. Y lo que hace Jacob es dividir su campamento en dos. Las ovejas, los camellos, las vacas, los siervos, las siervas, la familia, todo lo dividió en dos grupos. La estrategia era que si Esaú atacaba a un grupo, el otro tenía tiempo de huir. Esa fue su estrategia. Pero el punto aquí es este. ¿Y cómo manejó Jacob ese miedo y esa angustia? Cuando usted tiene miedo y angustia, ¿cómo la maneja? En estos días, por lo que dijo el presidente Trump y por la desinformación, se ha venido creando un pánico en el país, entre los hispanos, pero no solo entre los hispanos, hay mucho inmigrante de otras etnias y de otros países. Y todos tienen miedo y algunos ya están angustiados. Y no falta el que ya salió corriendo sin necesidad, ¿no? Porque el miedo y la angustia son tremendos. Y qué bueno que me tocó este pasaje para hoy, porque Jacob tenía miedo y estaba angustiado. Vamos a ver cómo lo manejó. Y lo que hizo Jacob, ¿sabe qué fue? Orar. Es como el Pepto-Bismol, ¿no? La fórmula es la misma. Orar. Y lo que hizo Jacob fue orar, pero su oración tiene una petición, y la petición es que lo protégeme de mi hermano Esaú porque le temo. Pero analizando esa oración, hay en esa oración tres componentes, tres elementos para enfrentar el miedo y la angustia. Y esos tres componentes son los siguientes. El primer componente es el componente de la relación con Dios. O sea que cuando vamos a orar, esa oración debe estar basada en una relación con Dios. Vamos a ver qué dice el texto en el capítulo 32, versículo 9. A mí me gusta leer más acá que aquí. Y dijo Jacob: Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. ¿Por qué dice mi padre Abraham si era el abuelo? Yo sospecho que como en el hebreo es un idioma con un vocabulario escaso, no hay palabra para todo, entonces en vez de decirle abuelo le dice padre, y al papá Isaac le usa la misma palabra, ¿no? Pero note que está diciendo Dios de mi abuelo Abraham y Dios de mi padre Isaac. Ya por ahí hay una relación. Cuando una persona no tiene una relación con Dios, no sabe cómo dirigirse a Dios. Pero Jacob se está dirigiendo al Dios de sus padres. Los hijos de los cristianos, de nosotros, hay veces que se descarrían y no quieren saber nada de Dios. ¿Cierto? Y cuando están en una situación grave, se acuerdan de Dios. Y si no tienen relación con Dios, porque Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Entonces, ¿cómo hacen esos hijos que no han seguido el evangelio, pero que crecieron en un hogar cristiano? Bueno, ellos por lo menos tienen una pista. Ellos pueden decir, Dios o el Señor de mi abuelo o de mi mamá. Y ya por ahí se puede ir conectando. Pero dígame aquellas personas que para quienes Dios apenas es una palabra. Eso es todo. No saben más. ¿Cómo se conecta esa persona? Pero nuestros hijos pueden decir, por ejemplo, mis hijos podrían decir, Dios de mi papá Campo, ¿no? O de mi papi y de mi mami Gloria. Y ahí le llega cierta información, pero piense en la otra gente. Mire, la otra gente que para quienes Dios apenas es una palabra, cuando se van a conectar con Dios, es como una de esas llamadas que nosotros hacemos y que nos responde una máquina.
Entonces uno llama y la máquina dice, este es tal y tal compañía o tal hospital, y entonces le dice, si es una emergencia, marque el 911. Si es para una cita, marque el 1. Si es para saber el estado de su cuenta, el 2. Y así el 3, y sigue, y sigue, y sigue. Y por allá cuando uno escucha un número donde piensa que le van a ayudar, uno apachurra ese número y enseguida le dicen, en este momento nuestros representantes están ocupados. Por favor, espere. Y ¡pum!, le ponen a oír música. Y al ratito de estar oyendo música, la voz vuelve y dice, en este momento la espera es de 25 minutos. Y ¡plum!, la música otra vez. Y entonces cuando usted mira el teléfono, dice low battery. No, está perdido. Pero qué diferente es cuando uno conoce a esa persona que necesita y tiene su número directo y en el teléfono le aparece la foto. Y usted marca ese número y la persona le contesta y reconoce su voz. Y ya, resuelto el problema. Esa es la diferencia entre orar basado en una relación con Dios o tratar de conectarse con un Dios con el cual no ha tenido relación. Porque la persona ha andado por ahí feliz porque tiene dinero, tiene salud, tiene amor, todo le va bien. Pero se le ponen las cosas color de hormiga. Y ahora cómo se conecta con Dios y no sabe cómo. Esa es la diferencia. Jacob se le pusieron las cosas color de hormiga, se le pusieron difíciles. Y lo que hace es primero orar. Pero su oración está basada en una relación con Dios. ¿Qué otro elemento tenía la oración de Jacob? Otro componente, el componente de la humildad. Nuestras oraciones deben ser dirigidas a Dios, pero con humildad. No podemos ponernos a reclamarle a Dios de tú a tú, porque Él es Dios. Él es eterno, Él es el Creador. ¿Y nosotros qué somos? Entonces mire el versículo 10, por aquí. Y dijo Jacob, Dios de mi padre, Dios de mi padre Abraham, Dios de mi padre Isaac, Jehová que me dijiste. Mire, ese me es relación con Dios. No solamente eres el Dios de mi padre y el Dios de mi abuelo, sino que eres un Dios con el que ya yo he hablado, ya nos hemos contactado. Me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela y yo te haré bien. Génesis 32, 39. Entonces ahora pasamos al otro versículo, componente de la humildad. ¿Cómo es el componente de la humildad? Mire cómo comienza diciendo, menor soy que todas las misericordias. Menor soy. No me merezco nada de lo que tengo, ni merezco tu misericordia. Eso es humildad. Y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado o mi bastón pasé este Jordán. Hace 20 años pasó hacia el norte y ahora viene de regreso, pasa por el mismo lugar y se acuerda y dice, con mi bastón, no solamente con mi cayado, pasé este Jordán y ahora es diferente. Estoy sobre 2 campamentos, tengo tantos camellos, tantas vacas, tantas ovejas, tanta gente que acabo de dividir esto en 2. No me había dado cuenta que tenía tanto. Eso es gratitud. Pero con esa gratitud, él dice, pero yo no merezco todo eso. Yo soy menor que todas las misericordias que has tenido conmigo. Hermanos, si aquí está Dios para bendecirnos y nosotros nos ponemos por encima, no puede. Para que las misericordias de Dios caigan sobre mí, tengo que ponerme debajo. Por eso Él dice, menor soy. Y entonces la misericordia es algo que fluye del mayor al menor.
del superior al inferior. Si no, no es misericordia. Si yo me puedo ir por encima de Dios, entonces ya es una obligación de Dios. Pero si yo voy por debajo de Dios, es su misericordia. Y ya saben algunos que la palabra misericordia quiere decir no darle a alguien lo que se merece. Por ejemplo, usted merece que lo deporten porque se cruzó el río, violó la ley de este país. Eso es lo que merece. Pero pueden tener misericordia contigo, ¿ya? Y si Dios quiere que usted esté aquí, ¿qué importa lo que diga Trump? Ya, Dios está por encima de Trump. Entonces póngase por debajo de Dios. Bueno, y en cierta manera este señor está por encima de nosotros. Es el presidente. Entonces pues oremos por Trump, que tenga misericordia, ¿ya? Del que debe tener, porque hay gente que merece la cárcel, ¿no? Porque vinieron a cometer delitos. Usted no vino a eso, ¿ya? Y entonces puede hallar misericordia, pero pídasela primero a Dios, al Señor. Use el componente de la humildad. Entonces, acuérdese de Labán. Labán es un tipo diferente a Jacob. Tuvo un conflicto Jacob y Labán en el capítulo 31. Y ahí hay un versículo, creo que es el 43, donde Labán le dice a Jacob, mis hijas, las hijas son mis hijas, los hijos son mis hijos, las ovejas son mis ovejas, todo es mío. El tipo tiene soberbio, ¿no? Y se había enriquecido porque Dios había bendecido a Jacob. Pero qué diferente Jacob, ¿no? Menor que todas las misericordias. No merezco. Esa es muy buena manera de acercarse a Dios. Hay gente que dice, todo lo que tengo me lo gané, vea, a músculo, ¿no? Porque soy muy inteligente, muy vivo. Me he burlado de inmigración, me he burlado de la policía, me he burlado del jefe y mire, la hice. ¿Qué tipo de oración puede salir de esa clase de persona? No necesita orar porque él tiene músculo, tiene poder, tiene inteligencia, sabe burlarse de la gente. Pero Jacob no es esa clase de persona, o por lo menos ha cambiado, y entonces ahora su oración es una oración basada en una relación, pero es una oración humilde, Entonces, ¿qué tenemos hasta ahora? Tenemos que el primer elemento de esa oración de Jacob es la relación con Dios. Si usted no tiene una relación con Dios, comience por ahí. Ya, no hay de otra. Segundo, es una oración humilde, basada en la humildad. ¿Qué más? La tercera elemento es, o el tercer componente es el componente de la fe. Es que la fe no puede faltar, ahí está. Versículo 12, vamos a mirar el 12. Y tú has dicho, yo te haré bien, y tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar por la multitud. Le dice Jacob a Dios, tú has dicho, te haré bien. Está expresando la fe en la promesa de Dios. Y tu descendencia, también ha dicho, tu descendencia será como la arena del mar, que no se puede contar. Entonces tiene dos promesas ahí. Y confía en la palabra de Dios, en lo que Dios ha hecho. Ahí está el elemento de la fe. Confiaba en esas dos promesas: protección, preservación y multiplicación de su descendencia. Si no hay fe en una oración, hermanos, es como ir al árbol de naranjas buscando mangos. Perder tiempo. Y hay veces que oramos así, ¿no? Estamos orando ahí pura palabra porque ni creemos que nos va a dar lo que estamos pidiendo.
estamos perdiendo el tiempo. Pero en este caso no, porque Jacob está asustado y angustiado. Y cuando uno está asustado y angustiado y ora en serio, ¿no? Entonces la petición es bien precisa y bien específica. Ya saben que en Hebreos 11:6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca crea que le hay. Hay unas versiones que dicen, es necesario que crea que existe. Pero entonces la pregunta es, una persona cree que Dios existe, pero ¿qué clase de Dios existe? Entonces el versículo dice, crea que existe y que es galardonador. O sea, creo que Dios existe, pero creo que Dios es bueno. Que Dios me puede bendecir, que Dios me puede galardonar, premiar. Porque si uno le va a orar a un Dios que no es bueno, ¿qué espera de él? No espera nada. Entonces es muy importante. Hay gente que cree en Dios, pero andan por ahí todos resentidos que si Dios es bueno, ¿por qué tanta maldad y tanto desorden? U otros, si Dios es tan poderoso, ¿por qué deja que pase esto y aquello? Bueno, si eso es lo que usted cree de Dios, usted no cree en un Dios galardonador, ni cree en un Dios bueno. Yo tampoco creo en ese Dios. Y ese Dios no es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un Dios que se ha inventado usted. Entonces, si cree así, pues eso es enfermizo. Creer en un Dios que es creador, todopoderoso, omnisciente, etc. Pero le atribuyo mal y le atribuyo injusticia y le echo la culpa de todo. Ese no es el Dios en que yo creo. Y si ese es el Dios en que usted cree, pues no sé qué decirle, ¿no? Estás equivocado, estás creyendo en el Dios que no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Pero mire, vamos a comparar la oración a un cohete. Ustedes saben que los cohetes los lanzan de Cabo Cañaveral y van al cielo, a la Luna o a Marte o a cualquier lugar. Hasta Saturno han llegado. Pensemos en la oración como un cohete. Por ejemplo, en el cohete que fue a la Luna, o en la nave que fue a la Luna, la Apolo 11, impulsada por el cohete Saturno. Si han ido a la NASA, ustedes han visto esas naves como son de grandes, ¿no? Donde van los astronautas es una cosa pequeña. Pero el cohete que saca eso de la Tierra es grandísimo. Entonces miren los datos que yo averigüé aquí. La nave y el cohete pesaban 1.500.000 libras. Qué dato tan tremendo, 1.500.000 libras. ¿Ustedes saben lo que es sacar de la Tierra ese peso? La fuerza de la gravedad es tremenda, nos mantiene pegaditos al piso. Y 1.500.000 libras están muy pegadas al piso. Y el combustible que tenía ese cohete pesaba 4.700.000 libras. 4.700.000 libras de combustible. Las dos cosas suman 6.200.000 libras. Entonces ahí tenemos sobre esa plataforma de Cabo Cañaveral, o tenían un peso de 6.200.000 libras. Para que esa nave saliera de la Tierra, tenían que explotar 4.700.000 libras, explotar. Y cuando eso explota, esa nave sale disparada a una velocidad vertiginosa hacia el espacio y llega a un punto donde la gravedad no funciona, donde la Tierra ya no la atrae y queda flotando ahí. Imaginemos que
la oración es un cohete de esos. ¿Cuánta fe? ¿Cuánta humildad requiere una oración para que esa oración o petición salga de la tierra y llegue a la presencia del Padre? Yo no soy tan humilde. No se puede contar en libras la fe, ni la humildad. No soy tan humilde ni tengo tanta fe para que mi oración llegue hasta allá. Pero ¿saben una cosa? No necesito tanta fe ni tanta humildad. Miren lo que dice Hebreos capítulo 4. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que como un cohete traspasó los cielos. ¿Quién es ese cohete? Jesús, el Hijo de Dios. Entonces, teniendo un gran sumo sacerdote, dice, teniendo gran humildad y gran fe, y quién sabe qué más cosas más, no dice así. Dice que tenemos un sumo sacerdote grandioso que traspasó los cielos, Jesús el Hijo de Dios. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Retengamos nuestra profesión. O sea, aferrémonos de Él con fe. Es lo que está diciendo ahí. Péguese de Cristo con la poquita fe que tenga. Con la poquita humildad pídale. Y entonces el 16 dice, acerquémonos entonces. ¿Cómo? Confiadamente al trono de la gracia para que me den lo que merezco, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Entonces, ¿tienes miedo de Trump? ¿Tienes miedo de los oficiales de inmigración que ni los has visto todavía? ¿Estás asustado, angustiado? Es más, hay otras situaciones. Usted puede estar enfermo o enferma. Puede tener un gran problema financiero o un gran problema familiar. Cualquiera sea la situación, acérquese con fe, confiadamente, a través de Cristo para alcanzar misericordia. Qué tremendo, ¿no? Maravilloso. Tenemos un tremendo recurso. Entonces, qué oportuno que nos tocó esta porción en esta semana. Y cualquiera que sea su carga, su temor o su angustia, pues ¿por qué no comenzamos a orar ahora mismo? ¿Verdad? Pónganse de pies. Señor, aunque tú protegiste a tu siervo Jacob y aún le permitiste ver los ángeles que lo protegían, con todo y eso él se asustó y se angustió. Y nosotros no somos diferentes a Jacob. Nos asusta y nos angustia cualquier noticia. Por eso, Señor, nos olvidamos fácilmente de tus promesas y de la relación que tenemos contigo y de que nuestras vidas descansan en tus manos y que tú eres el buen pastor que nos pastoreas junto a aguas de reposo y junto a lugares de delicados pastos y que nos acompañas en el valle de la sombra de muerte y que haces rebosar nuestra copa. Te damos gracias, Señor, por ser lo que eres y por haberte conocido. Y te pido, Señor, en este momento que abras mis ojos y abras nuestros ojos para ver los actos de salvación que tú has obrado en nuestras vidas y en nuestra congregación.
Señor, que tomemos conciencia de la presencia tuya, que en todo momento y en todo lugar de nuestra vida, desde el vientre de nuestra madre hasta el día de la muerte, tú estarás, has estado y estarás con cada uno de nosotros. Y que podamos, Señor, enfrentar el futuro con humildad y con fe. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.